Dios les bendiga rica y abundantemente. Buenas noches en esta noche de lunes de Escuela Bíblica. Hoy vamos a estar en este módulo de Conociendo el Espíritu Santo, en una clase muy importante para nuestro crecimiento cristiano, y es la santificación por medio del Espíritu. La santificación. En la clase pasada estuvimos viendo la morada del Espíritu Santo dentro de nosotros. Hoy vamos a ver este proceso que hace el Espíritu Santo dentro de mi vida. ¿Por qué el Espíritu Santo mora en mí? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué Dios ha hecho que el Espíritu Santo viva dentro de mí? Esta es una de las clases más especiales que tiene este módulo, que es la santificación por medio del Espíritu Santo. Bueno, mis amados, primero que todo vamos a ver lo que es la santificación como concepto. La santificación es una obra que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. La palabra santificación procede de la raíz griega hagios, que significa santo o santidad. Traduce lo mismo la idea básica de esta palabra como si fuera dedicación, como si fuera consagración o como si fuera separación. Cuando un creyente es llamado por Dios, lo que ha sucedido cuando un creyente Dios lo llama, lo que ha sucedido es que se ha separado del pecado y se ha consagrado a Dios. Entonces la santificación, repito, procede de la palabra griega hagio, que significa santo, santo. Entonces fuimos separados ¿a qué? A santidad. Fuimos separados por Dios a santificación. Fuimos dedicados a Dios. Amén. Entonces esto es lo que llamamos la santificación. Pero ¿por qué Dios nos quiere llevar a ser santos? Porque Dios quiere que nosotros como creyentes seamos santos, que significa, les repito, dedicación a Dios o consagración a Dios o separado para vivir con Dios. Amén. La santidad es una de las características que tiene Dios. Dios tiene muchas características y una es que Él es santo. Él es santo y es un atributo que Dios tiene. Y quiere que nosotros como creyentes que hemos sido separados también lo seamos. Dios quiere que seamos santos. Entonces en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 y 16 dice: así como Él os llamó, así como el que os llamó es santo, sed vosotros también santos en vuestra manera de vivir. Dice Pedro, Dios nos llama a reflejar sus características de santidad. Como Dios es santo, quiere que nosotros estemos también apartados y tengamos ese atributo. Él quiere que nosotros como creyentes tengamos ese atributo. Pero sucede algo difícil, sucede algo grave, que nosotros como creyentes no podemos hacernos santos. Nosotros no tenemos la característica ni tenemos dentro una santidad para yo mismo hacerme santo. Yo mismo no puedo ser santo. Yo mismo no puedo ser santo, y como no puedo ser santo, ¿quién podrá hacerme santo a mí? Dios ha enviado a su Espíritu, que tiene también este mismo atributo santo. Dios ha llamado a su Espíritu para que Él sea quien me santifique. Por eso, ahora podemos recordar la clase pasada. Ahora recordamos por qué el Espíritu Santo mora en mí. El Espíritu Santo mora en mí porque inicia esta obra llamada santificación dentro de un creyente. Amén. En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 13, podemos ver lo que nos habla con respecto a esto. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, porque el Señor
de quien nos ha llamado, escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dice que mediante la santificación, o sea, Dios nos llama a nosotros y nos llama y nos ha colocado, nos ha puesto al Espíritu Santo, porque Él es el que mediante la santificación y por medio de Él se logra en nuestra vida. Mediante la santificación, dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, mediante la santificación por el Espíritu. El Espíritu es el que hace que nosotros seamos santos. La santificación es un proceso y ya nos vamos a meter de lleno en esto. La santificación es un proceso y como todo proceso tiene un inicio, como todo proceso tiene un desarrollo y como todo proceso tiene un final. Y en esto es lo que les quiero compartir: el inicio, el desarrollo y el final de la santificación en la vida de nosotros. Amén. Entonces hablemos primero del inicio, que se llama santificación inicial o posicional. Ocurre esta parte en el mismo instante cuando yo me convertí. Cuando yo me convertí, en el mismo instante que me convertí, en ese mismo instante se produjo esta santificación en mi vida. El Espíritu Santo entró dentro de mí y me hizo creyente, y al hacerme creyente me colocó en una posición dentro de un reino. Ocupo un espacio en un reino. Ese es el inicio de esta santificación. El inicio de la santificación es que el Espíritu Santo me toma y me coloca a cumplir una función, a ocupar un espacio, a tomar una posición dentro de un reino. Pero nosotros no tomamos esta posición dentro del reino y nos quedamos allí con los brazos cruzados. Yo no ocupo un lugar, yo no lleno un lugar cualquiera dentro del reino. En la santificación posicional, tú ocupas un espacio, tú ocupas un lugar, tú ocupas un lugar, una posición, pero la ocupas para cumplir una función. Tú no has sido llamado a santificación, tú no has sido llamado como creyente a ocupar un espacio y solo llenarlo. Tú tienes una función dentro del cuerpo de Cristo. Tú tienes una función dentro del reino de Dios, una función. En Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas a el reino de su amado Hijo. Fuimos trasladados con imperfecciones, sí, con defectos, sí, pero fuimos trasladados. Por eso inicia este proceso de santificación. Este proceso inicia porque marcamos una posición dentro de nosotros, y esa posición va a adquirir que tengamos una función. Entonces fuimos trasladados. En 1 de Corintios capítulo 1, lo buscan en sus Biblias, por favor. Estos temas hay que leerlos con la Biblia. Sin la Biblia no hacemos nada. En 1 de Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2 nos habla de esta posición. Nos dice lo siguiente, dice, versículo 1 y 2 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Soter, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados. ¿A quién va dirigida la carta de los Corintios? A las personas que han creído. Las personas que han creído son creyentes. Las personas creyentes se les llama dentro de la palabra de Dios santificados. Aquí en el capítulo 1 comienza su escrito, lo encabeza y dice a quién va dirigida la carta. Y dice: a los santificados en Cristo Jesús. Tú eres santificado, tú fuiste santificado, hemos sido santificados, es algo que ocurrió en el pasado. ¿Por qué ocurrió en el pasado? Porque sucedió cuando tú comenzaste cuando tú recibiste a Jesús como Señor. Allí fuimos santificados, y esta es la primera parte de este proceso de santificación. Amén.
Ahora vamos a la segunda parte, que es la santificación progresiva o la santificación que se desarrolla en el día a día, En 1 Corintios capítulo 6, en el versículo 11, miren lo que nos dice. Dice, y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados. Mira que habla en tiempo pasado. Ya habéis sido santificados. Mira que habla en tiempo pasado. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que produce la santificación? La produjo en tiempo pasado el Espíritu Santo dentro de nuestra vida. ¿Lo sabía? No lo sabía. ¿Había ocurrido? Sí había ocurrido. ¿Por qué no lo sabía? Porque es necesario meternos en las profundidades de la Escritura para saber cuál es el proceso que yo estoy viviendo. Y es bueno que esta clase tú la puedas entender y la puedas comprender para que entiendas el proceso que estás viviendo. Amén. Entonces, ¿de qué trata esta santificación? Trata de la misma cuando comenzamos en la posicional. Comenzamos como niños lactantes a tomar leche. Somos bebés espirituales, dice la Biblia. Pero la santificación progresiva, el desarrollo, es que tú vayas creciendo vertiginosamente hasta llegar a una madurez espiritual. Y de esto trata la santificación progresiva, de que tú pases de niño a varón de Dios, de que tú pases de niño, de tener chupo y pañal, a un hombre espiritual, a un varón de Dios, a un hombre maduro espiritualmente. Y no quiere decir que nosotros, por el tiempo que estamos dentro de la iglesia, maduramos espiritualmente. No maduramos espiritualmente con el tiempo. Yo puedo tener 10 años en esta iglesia. Yo puedo tener en el Evangelio 5 años, puedo tener 4, 3, y eso no indica que yo tenga una madurez espiritual. La madurez espiritual no se traduce en el tiempo, en el crono, se traduce en el kairos, se traduce en lo que el Espíritu Santo comienza a hacer en tu vida. Puedes durar 20 años en una iglesia y eres un bebé espiritual, pero puedes durar 3 meses en una iglesia y ya eres un varón de Dios, ya eres un hombre maduro espiritualmente. ¿Por qué? Porque la santificación progresiva no solo tiene que ver con el Espíritu Santo. Una parte es del Espíritu Santo y la otra corresponde a nosotros. Amén. Y esto es lo que yo te vengo a hablar ahora. La santificación no es de que yo lo voy a hacer solo, porque yo no me puedo santificar. Ni es que lo va a hacer el Espíritu Santo solo. Es el Espíritu Santo y yo, y es necesario que yo me tenga que someter. ¿Cuál es mi parte? Someterme al control que va a ejercer el Espíritu Santo en mi vida. Es el Espíritu Santo quien va a comenzarme a guiar mi vida. Miren lo que dice, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5. Dice en Gálatas capítulo 5, en el versículo 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, que andemos en el Espíritu, que nos dejemos controlar. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Nos está enseñando este versículo de Gálatas en que nosotros realmente nos tenemos que dejar guiar por el Espíritu. En la santificación progresiva es una de las partes más importantes. Lo que concierne a ti y a mí es dejarme, someterme a Él, dejar que Él tome el control, entregarle las llaves y que Él sea quien conduzca mi vida. Porque ya yo la conduje y no pasó nada. Porque yo como cristiano no había entendido esta parte de la santificación, y como cristiano seguí viviendo mi misma vida, y como cristiano seguí haciendo lo mismo que yo quería hacer. Pero cuando comencé, entendí esta verdad que está dentro de las Escrituras, que el Espíritu Santo me iba a santificar, y me dejé gobernar por el Espíritu. Mi vida comenzó a pasar de un momento de niñez, pasó por la adolescencia y siguió a tener una madurez espiritual, que es lo que el Espíritu Santo quiere. El Espíritu Santo no usa a niños.
El Espíritu Santo no usa a bebés espirituales. El Espíritu Santo usa hombres que coman alimentos sólidos, hombres que estén preparados para la buena obra. Eso es lo que usa el Espíritu Santo. Por eso es necesario que nosotros le entreguemos al Espíritu Santo, que nos dejemos purificar del Espíritu Santo. En 2 de Corintios, aquí mismo, en 2 de Corintios, capítulo 7, lo van buscando ustedes también en su casa. En el capítulo 7, miren lo que nos dice. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, mira lo que te dice. Así que, amados, como tienen tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios, perfeccionando la santidad en el temor a Dios, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. No es que se grabó el video. Es que Dios te está diciendo que perfeccionando la santidad en el temor a Dios, y eso lo hace cuando tú mismo le entregas tu vida al Espíritu Santo para que Él comience a gobernarla. Amén. El Espíritu Santo hace lo suyo cuando yo cedo mis pretensiones. Yo nací y como cristiano nací de nuevo y he tenido siempre unas pretensiones. Yo siempre he tenido unos sueños, yo siempre he tenido unas ambiciones, pero cuando el Espíritu Santo comienza a morar en ti, entonces va a haber un choque de trenes. ¿Entre quiénes? Entre mis ambiciones, entre mis sueños, entre mis proyectos, entre mis ambiciones y mis pretensiones contra lo que el Espíritu quiere hacer de nuevo en mí. Yo tengo unas ambiciones, yo tengo unos sueños y con eso me encuentro con el Espíritu dentro de mí, pero resulta que el Espíritu Santo no va a obrar en tus ambiciones, no va a obrar en tus propósitos. El Espíritu Santo viene con algo diferente, porque Él trae unos designios, porque Él trae unos planes, porque Él trae unos propósitos, y eso es lo que Él quiere que se logre en tu vida, porque Él ya ha planeado lo que va a hacer con tu vida. Amén, amén. Bueno, démosle la gloria al Señor por esta clase, de verdad. Sigamos en esta santificación. Ya sabemos que son las ambiciones y que son las pretensiones mías contra los planes de Dios. Contra los planes de Dios. Amén. Entonces, Dios lo que nos quiere es transformar y hacernos perfectos, con buenos hábitos y con un mejor estilo de vida. Vamos a buscar también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 3 en adelante. Dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Miren lo que está diciendo. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de vosotros. Repito, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión desordenada como los gentiles que no conocen a Dios. Amén. Entonces, la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nosotros nos apartemos, que es cuando le cedo yo al Espíritu Santo mi vida, cuando yo comienzo a apartar de mi vida mis pretensiones, cuando yo comienzo a apartar de mi vida mis malos hábitos, cuando yo comienzo a apartar de mi vida el estilo de vida que llevaba, para comenzar a dejarme dominar por el Espíritu, para ser lo que el Espíritu quiere que yo sea. Y allí sucede la santificación, y allí sucede la transformación de niño a un hombre espiritual. Amén. Porque recuerda que yo ocupo una posición y una función dentro del reino, y la función que voy a ocupar dentro del reino es totalmente diseñada por Dios. Amén. Ahora pasemos al final. La final es, después que terminé esta santificación progresiva, este desarrollo, viene ya la parte final, que es la santificación perfecta. También se dice en la Biblia la santificación completa, y es la que nos ha prometido Dios, que un día seremos como Cristo. Un día
con nuestro cuerpo glorificado como el de Él. Amén. La glorificación del creyente es la parte que todo creyente debe estar esperando. Ser como Cristo, ser como el Cristo. Dios lo que inicia lo termina. Su objetivo es que seamos un santo perfecto. Ser hechos a la imagen de su Hijo Jesús, como dice Romanos 8:28, que debemos ser hechos a la imagen de Jesús. Ese es el final de la santificación. Ahora terminamos con 1 de Juan, capítulo 3, del 2 al 3, donde nos habla de la santificación final o la santificación perfecta. 1 de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3, nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Lo veremos cara a cara, con un cuerpo nuevo, glorificado, y esa es la santificación perfecta. Mira, amado, hay una santificación posicional donde se inicia, hay un desarrollo donde se inicia la otra santificación, que es el desarrollo progresivo, y tú siempre debes anhelar terminar como Cristo quiere que terminemos, a su misma imagen. Gracias por esta clase, le damos a Dios, bendecimos tu hogar, bendecimos tu casa, bendecimos esta clase, y creemos que ha sido de beneficio y de provecho para vosotros allá en su casa. Seguimos por aquí mientras el Señor lo siga permitiendo. Dios le bendiga rica y abundantemente.